Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentre muy bien. La clase que estoy por grabar es la clase número 14 del curso de esto es lo primero que debes de hacer o revisar en un equipo electrónico que no enciende nada. En la clase número 12 nosotros vimos, compañeros y amigos, el tema de los 12 y los 24 voltios, y en esta clase yo voy a explicar qué es lo que estaría pasando cuando una fuente de alimentación no entrega ni los 12 ni los 24 voltios, ¿ya? O en el caso de que no seas 12 o 24, sino que esa fuente tenga para entregar otro tipo de voltaje, ¿ya? Amigos, con estos procedimientos que yo le doy en mi canal de multiservicio de fuentes de alimentación conmutadas, ustedes van a poder resolver en la mayoría de los casos fallas relacionadas con el tema del encendido. Mi canal está posicionado como uno de los números uno en el tema de las fuentes de alimentación conmutadas. Incluso en un tema de reparación, pero en el tema de las fuentes conmutadas es como uno de los canales prioritarios, por decirlo así. Entra a la lista de reproducción y podrás ver los diferentes tipos de métodos que hay con referente al tema de la reparación. Mientras vayas avanzando en tus estudios te vas a ir animando. Obviamente no todo es color de rosa, porque obviamente también van a haber fallas que son complicadas. Pero acá en este canal yo voy a tratar de dejarte básicamente todos los datos o todos los tips posibles para que tú puedas solucionar tus fallas. Bendiciones, dale like desde ya y apoya el canal. Bendiciones, que se encuentren muy bien. Bien amigos, continuamos con la clase número 14. Esta es la clase número 14. Es relativamente corta, pero es importante a tomarla en cuenta como parte del curso que estamos grabando. Bien, nosotros habíamos hablado, amigos, de que un equipo electrónico cuando no enciende puede deberse a muchas causas, ¿cierto? Pero nosotros vamos a suponer que nos llega un televisor, ¿verdad? Con la luz de standby colocada. Eso significa que típicamente puede ser que traiga el voltaje, vamos a suponer, de 5 voltios de standby. A ti te llegó el televisor le llega con el standby. Vamos a suponer que el standby sea 5 voltios DC. Correcto. Pero cuando tú le das la orden de encendido, él le parpadea, pero ya de ahí no prende, ¿verdad? ¿Por qué puede suceder eso? Bueno, esto puede suceder porque las fuentes de alimentación manejan otros voltajes. Típicamente va a depender del aparato, pero este voltaje puede ser, el otro voltaje puede ser 12 voltios y puede ser también 24 voltios. Para que sepan, casi siempre 12 y 24 voltios son controlados por el mismo transformador. No siempre, pero casi siempre, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta el siguiente punto. Me llegó un televisor, me llega con la luz de standby. Vamos a suponer que sea 5 voltios DC. Le doy la orden de encendido y el aparato no enciende. Cuando voy a medir los otros voltajes, vamos a suponer que la fuente sea de 12 y 24 voltios, no los tengo. Están en cero, ¿verdad? Y así y todo, el aparato no va a encender, obviamente, porque esto es necesario. Vamos a suponer que los 24 sea para alimentar la parte del backlight, ¿verdad? O para una tarjeta inversora, y a partir de la tarjeta inversora transforme el voltaje alterno a alta frecuencia para las lámparas. Existen diferentes tipos de aparatos, por eso esto es un poco global. No hay que meter todo en el mismo sistema porque va a depender. Pero aquí yo, por ejemplo, tengo una fuente de alimentación pequeña. Esta fuente de alimentación pequeña utiliza una sola fuente, pero yo les expliqué que esta fuente, a partir de una sola fuente, de un solo transformador, es capaz de entregar múltiples voltajes, es decir, 5 voltios, 12 voltios negativos, 12 voltios positivos. Yo les pregunto a usted, en este tipo de fuente, si yo tuviera, vamos a suponer, el equipo, mido el capacitor, tengo el voltaje, pero el DVD no enciende. Voy a medir el voltaje de standby. Está presente, te pregunto, si el voltaje de standby está presente, ¿sería recurrente de que también estén los otros voltajes? ¿Es posible de que si yo tengo el voltaje de standby en esta fuente, tenga los otros voltajes? ¿Qué creen ustedes? Siendo controlado por un solo transformador. Vamos a suponer, me llega un DVD, tengo esta fuente. Han me dijo que esta fuente trae un solo transformador y este transformador es capaz de entregar todos esos voltajes, obviamente con su rectificación después, cada diodo, cada capacitor, a la salida. Pero les pregunto, ¿es posible yo tener un voltaje aquí de 5 voltios, pero no tener los 12 o los menos 12? ¿Es posible eso? Bueno, en la mayoría de los casos no, amigos, ¿ya? Al menos, de hecho,
Cuando se daña esta fuente, vamos a suponer que se daña el oscilador o se daña el conmutador internamente, no vas a tener ningún voltaje a la salida. ¿Por qué? Porque todos son controlados por el mismo transformador, todos son controlados por el mismo chi. Es una sola fuente, no tiene divisiones de transformadores acá, no hay múltiples fuentes en un circuito impreso. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que sí tengas el voltaje de standby de 5 voltios, pero no tengas ni los 12 ni los menos 12. Por la sencilla razón de que se haya abierto, no en cortocircuito, la salida del transformador. Sin embargo, eso es bastante rarísimo que ocurra, de que como tiene varios bobinados la salida de este transformador, que alguno de los bobinados se haya abierto y por ende no entregue el voltaje. Sin embargo, compañero, es difícil, ¿ya? Así que no es que... Esperen un segundo. Sin embargo, no hay que descartar esa posibilidad, pero es bastante difícil. Generalmente, amigos, cuando te llega una fuente de alimentación con un solo transformador, un solo chi oscilador y lo que viene siendo el conmutador internamente o el conmutador externamente, pero que traiga una sola fuente, generalmente el equipo no va a encender porque justamente se dañó el conmutador o el chi oscilador y por ende no va a entregar ni siquiera el voltaje standby. Es raro que tengas el voltaje standby con una fuente de un solo transformador y que no tengas otros voltajes. Eso es bastante raro, ¿ya? Ahora, cambia la historia cuando usted tiene una fuente de alimentación como esta o como esta. ¿Por qué? Son fuentes múltiples. Entonces, lo primero que tú debes de saber es si es una fuente múltiple o no. ¿Y cómo sé yo cuando es una fuente múltiple o no? Por la cantidad de transformadores. Por la cantidad de transformadores. Esta fuente yo la agarro y yo veo que tiene 1 y 2 transformadores. Me doy cuenta que tiene aparentemente un tercer transformador, pero realmente este que está acá no es un transformador, es una bobina de mayor calibre para el circuito PFC. Sin embargo, está metido dentro del rango de un conversor. ¿Por qué? Porque va a elevar parte de un voltaje ya existente. Aquí en este capacitor, el conversor lo eleva. ¿A cuánto? A 400 voltios. En el caso, las fuentes que nos tienen que interesar todas las fuentes, pero las fuentes que están relacionadas con el voltaje de salida son la fuente tipo flyback o la fuente tipo forward, que son básicamente dos fuentes independientes. En este caso, aquí sería importante analizar si este circuito es un circuito tipo flyback o un circuito tipo forward, o si son dos tipos forward o si son dos tipos flyback. Sin embargo, dos forward en una fuente de alimentación hasta ahora no lo he encontrado. Pero sí me he encontrado con dos tipos flyback, dos fuentes tipo flyback. Este caso es un claro ejemplo de una fuente con doble circuito tipo flyback. Este es un tipo flyback y este señor que está acá es un tipo flyback. ¿Por qué lleva dos tipos flyback? Lleva dos tipos flyback por la sencilla razón de que uno va a ser para el circuito de acá, que va a entregar 12 voltios, y lleva otro circuito para este lado, para lo que viene siendo el circuito del backlight. Es decir, un tipo flyback es capaz también de alimentar el circuito backlight con otros componentes discretos a su salida. La pregunta es, esta fuente, que es importante analizarla acá, mira, aquí me dice que tiene que tener 12 voltios, 5 voltios aproximadamente y también 24 voltios. Aquí lo tenemos. Posiblemente este transformador es el que va a entregar 24 voltios y este es el que va a entregar los 12 y los 5 voltios. Habría que analizarlo porque si en el momento de yo conectarla acá, me aparece 5 y 12 voltios directamente, ¿verdad? Este señor que está acá alimenta los 2 y los 24 voltios, un tipo flyback. Pero los 24, y a partir de unos diodos rectificadores, de un capacitor y del tema del bobinado, pasa para lo que viene siendo el tema del backlight. ¿Me explico? O puede ser que con los 24 voltios se le dé una orden de encendido para el tema del backlight y ahí se le ve básicamente el voltaje activando este circuito. Es decir, hay variedades. La pregunta es, cuando no tenemos 12 o 24B,
dónde está el problema. Lo primero que debes de hacer, de realizar y de saber es cuál es el transformador que controla los 12 o los 24 voltios. A partir de allí usted saca una teoría, amigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puedes estar adivinando cuál es el transformador que saca. No, tienes que analizar el circuito para saber de dónde salen los 12 y los 24 voltios. Ahora, vamos a ir concretamente a lo siguiente. Vamos a suponer esta fuente. Esta fuente entrega, fíjate, me entrega 12 voltios y 24 voltios. Y me entrega 5 voltios. Entonces, al yo conectar la fuente de alimentación debe aparecer los 5 voltios. Es el primer conversor que debe funcionar, el tipo flyback. Este es el voltaje standby. Gracias a este voltaje standby, nosotros vamos a llevarlo a darle la orden de encendido. Vamos a suponer que el terminal sea PS on. Al dar la orden de encendido a través de una resistencia, va a aparecer lo que viene siendo 12 y 24 voltios. Si no aparece, hay un problema en el conversor que controla 12 y 24 voltios. ¿Dónde está ese problema? ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, puede ser lo siguiente, amigos. Número 1, puede haber un corto de salida en diodo de alta frecuencia, rectificador, pero también puede haber en capacitor electrolítico. Ya, muchas veces, muchachos, vas a tener el voltaje de los 5 voltios, pero al haber un corto de salida en algún diodo rectificador o capacitor electrolítico con referente al tema de la fuente de alimentación que entrega ese voltaje, ¿qué es lo que pasa? Tienes el voltaje de standby porque está con una fuente independiente. Pero al tener un corto, vamos a suponer en un capacitor, te bloquea el de 2 y 24 voltios. Te sigue llegando voltaje al capacitor electrolítico principal y te sigue llegando voltaje al de 5 voltios. Pero no hay voltaje porque está bloqueando un corto la salida acá. Eso puede pasar. Pero muchas veces, un diodo de salida, muchachos, muchas veces, dependiendo del sistema, un diodo de salida, incluso con fuentes independientes, te bloquea también el voltaje standby. Ojo con eso. Entonces ahí es donde se debe entrar a revisar dónde está el problema, en el circuito tipo flyback o en el circuito tipo forward. Porque puede ser que en muchas ocasiones se dañe el forward por un corto de salida y te bloquee también el voltaje standby. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Ojo con eso porque me lo he encontrado yo en el taller acá de electrónica durante los años de reparación. ¿Cuál podría ser otra causa de que no tengas 2 y 24 voltios? Puede ser vamos a poner el chi. O el circuito integrado, como ustedes quieran llamarlo realmente. Para nosotros los electrónicos entendemos la palabra chi como el típico circuito integrado de 8 terminales o 16 terminales. Si el chi se daña o el oscilador se daña, ¿verdad? Puede ser que tengas el voltaje standby, obviamente. Pero básicamente este chi oscilador está en el lado caliente de la fuente forward. Para que sepan, para que lo tomen en cuenta. Si él se daña, tú vas a tener los 5 voltios de standby, pero no vas a tener los 2 y los 24 voltios. ¿Por qué? Porque no va a mandar los pulsos a los conmutadores. Que si es una fuente forward, maneja 2 conmutadores. 2 transistores. Ya, para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál puede ser la otra causa? Si no tienes los 2 y los 24 voltios, puede ser que el conmutador o uno de los conmutadores esté dañado. Algún conmutador dañado. Pero ¿qué les cuento acá? Algún conmutador dañado. Algún conmutador dañado, pero no por corto. Porque si fuera por corto te quema el fusible principal. Porque este transistor conmutador está del lado caliente de la fuente. Aquí está, lo que pasa es que no los tiene puestos. Está del lado caliente. Y si esto se daña, por cortocircuito te quemaría el fusible. Estoy hablando de que se abre internamente o otro daño. ¿Qué pasaría entonces? Algún conmutador dañado no hace la función de conmutar y por ende no va a poner a trabajar el chopper. ¿Qué les parece? Te va a llegar el standby, pero no va a entregar los 12 voltios o los 24 voltios.
Ahora, vamos a hablar ya de lo último. Podría suceder lo siguiente. Que el chopper se dañe. Sin embargo, vuelvo y repito una vez más, es difícil que ocurra. No es imposible, porque hay gente que se ha encontrado con que el chopper se ha averiado. A mí, que yo recuerde, creo que fue en una ocasión, me parece que era que una bobina estaba como desprendida. Pero más de allí no recuerdo. Por eso te digo, es como que la última prioridad, por decirlo así. Ya, que el chopper se dañe. Ahora, hay otra que de muy poco se habla esto. Hay una que es de muy poco se habla. Y se trata de octoacoplador. Octoacoplador dañado. ¿Pero cuál octoacoplador? Bueno, muchas fuentes de alimentación manejan diferentes tipos de octoacopladores. Muchas. Hay algunas que pueden manejar 2, 3, 4, 5. Aquí, por ejemplo, vemos que tenía uno por este lado. Aquí tiene 2. Bueno, muchas veces, amigos, hay un octoacoplador que está asociado al PS-ON. Al PS-ON, para que sepan. Entonces, cuando tú le das entre los 5 voltios y lo llevas al PS-ON, si el octoacoplador que controla esa zona se daña, no te activa la orden de encendido. Te llega el standby, pero no tienes función en el octoacoplador y no se activa los 12 y los 24 voltios. Esto muchos no lo saben. ¿Ya? Esto yo lo he explicado también en este canal y creo que también en el canal de Electrónica Handa Silva. Es decir, este canal está completo en el tema de fuentes conmutadas según mi experiencia de reparación. Un octoacoplador dañado para la parte del control de PS-ON y 5 voltios no activa los 2 y 24 voltios y por ende puedes tener los 5 voltios standby, más no tienes lo que viene siendo 2 y 24 voltios. Para más información suscríbete al canal, apoya la información totalmente verdadera y original de mi canal de multiservicio de electrónica integral Handa Silva. Dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales, apoyando al mundo con referente a educación de cualquier parte del mundo, amigos. Esto es totalmente gratuito para todo aquel que quiera aprender electrónica de reparación. Bendiciones para todos y que se encuentren muy bien.